Hola, qué bendición conectar nuevamente con ustedes en esta semana hermosa de esta escuela del Espíritu que está poderosa, ¿cierto, Nori? Así es, una noche maravillosa de reunirnos en Cristo, encontrarnos en el Señor y en Él los tesoros de las riquezas de su sabiduría siempre se abren para que nosotros, sus hijos, podamos crecer y avanzar en todos lo que ese camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Así es. Así que, y nosotros esperanzados también que todos estén allí reunidos en el tabernáculo, ¿verdad? Sí, claro. En sus casas y en sus negocios, donde estén. Que esta palabra pueda ser de bendición para su vida y produzca un avivamiento espiritual. Amén, qué bello. Y tenemos que decirle que esta es nuestra clase número 12 y hemos llegado al final de este periodo, porque es solo un periodo de la Escuela del Espíritu, porque el Espíritu nunca se detiene en enseñar, ¿no es cierto? Así es. Siempre estamos en un aprendizaje con Él, en las cosas más sencillas. Siempre Él está enseñándonos y nos está mostrando al Señor, nos está mostrando el cuidado del Padre, el cuidado de su amor, su paz. O sea, es una escuela que tiene mucha riqueza, ¿verdad?, en el Señor para aprender y para ser estirados, ¿no? Ser estirados. Siempre yo digo esto porque del tamaño de la taza hasta ahí llega la sopa, dice un dicho. Y necesitamos expandirnos lo más que podamos para que podamos contener más de Él. Sí, Amén. así es. Eso es así. La vida espiritual es un continuo comer, beber de Dios. Así es. Entonces, cuando eso no está pasando, hay que verse y wow, yo necesito tener hambre y sed del Señor. Hay que orar para que el mismo Espíritu vuelva otra vez en usted a avivarse. A avivar esa llama. Sí, ¿cierto? claro, porque el cristiano debe ser normal tener hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y de querer adquirir también conocimientos, de querer saber lo que Dios le tiene, de estar informado de las noticias celestiales. Amén. Y es importante decirles a cada una de las personas que siempre nos están siguiendo por todos los lados, por donde las transmisiones de nuestra casa Don Divino
está fluyendo, ¿verdad? Que aunque esta escuela llega hasta hoy en su clase número 12, esta programación sigue, nuestro equipo de medios sigue trabajando fervientemente y con mucho amor para seguir trayendo a ustedes una programación hermosa, dada en diseños espirituales que el Señor está bajando, y porque la vida del Espíritu no se detiene, ¿no? La vida del Espíritu no se detiene, siempre somos llamados a más, a más, a más, y ahí es donde está la victoria de un hijo de Dios. Cuando logra encontrar esa veta espiritual donde se abren esos tesoros, como dije antes, y puedes tomar de ellos y crecer para todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Así que seguimos con nuestra programación y ahora viene algo que voy a soltar aquí la primicia, Rocco, que se llama Desafío, Embajadores del Reino. Así que tienen que prepararse porque vamos a tener este programa todos los jueves a la misma hora de la Escuela del Espíritu, por supuesto, y vamos a estar allí con cada desafío que el Señor está mostrando y está poniendo. ¿Para qué? Para que tú seas, valga la redundancia, ¿verdad?, desafiado. El Espíritu quiere desafiarte ahora. Y una de las cosas en las que yo te voy a desafiar, tomando esta palabra que tiene este programa, es a ver esta escuela que está terminando hoy con nosotros, a verla nuevamente, a verla, porque hay muchas riquezas, hay muchas revelaciones, hay palabras que en un momento determinado van a traer mucha fortaleza y dirección a tu vida. Yo hablaba con una persona ayer, Rocco, y me decía que la semana pasada, la escuela que tuvimos la semana pasada de preparados para ambientes hostiles, ¿no? Desafiados para ambientes hostiles, toda esa clase como que era exactamente lo que ellos estaban viviendo. Exactamente, dice como que los pastores saben lo que a mí me está pasando. Yo le decía, no es que nosotros lo sepamos, es que el Espíritu de Dios lo sabe. Y solamente cuando nos ponemos en sus manos, Él puede utilizarnos como un canal para Él manifestarse y para Él obrar. Entonces, qué hermoso es eso. Entonces, yo quiero decirte que esta escuela del Espíritu que está culminando hoy, esta temporada, ¿verdad?, tiene mucha riqueza, así que vela en otros momentos que tengas la oportunidad, verla, toma nota, métete con el Señor, toma cada perla que ahí fue soltada, aplícala a tu vida y ya tú vas a ver cómo tu vida es transformada sin tú darte cuenta. Solo cuando tengas al frente la circunstancia, cuando tengas al frente la situación, tú vas a decir cómo estoy reaccionando, es Dios en mí. Y esto es maravilloso. Eso es como cuando el cuerpo humano necesita nutrientes, ¿no? Entonces, pues, uno se toma pastillas, de repente vitaminas y cuestiones, en el momento no lo nota, pero está haciendo efecto en el cuerpo. Igualmente en la vida del Espíritu. El reino es vida del Espíritu. O sea, estés en el lugar que estés, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, estés en cualquier área donde estés, si no tienes vida del Espíritu, no funcionas. Porque el Espíritu de Dios es el que está gobernando en estos tiempos nuestras vidas. A través de la palabra, a través de lo que Jesús enseñó, pero el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en ti, que está activado. Entonces, mientras más comes palabra del Espíritu, más vida espiritual vas a tener. O sea, es automático. Así es. ¿Cierto? Así es. Y bueno, clase número 12, empoderados en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué nombre nos dio el Señor aquí! Yo quiero empezar esta clase, ¿no?, y hablando rapidito, pasándole así rapidito por encima, porque hemos hablado sobre Nicodemo cuando se le acerca a Jesús. Maravillado de lo que Jesús hablaba y hacía, ¿verdad? Entonces él está súper maravillado, pues. Entonces Jesús le dice, mira, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y para entrar tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ya estás tomando vida del Espíritu desde el comienzo. ¿Ves? Esto quiere decir, ¿verdad?, que la vida del Espíritu es la vida del reino. Pero aquí hay algo importante que yo estoy haciendo énfasis en esto, estoy haciendo mucho énfasis en este tiempo. Jesús habló de dos cosas, ¿no?, de ver y entrar.
Porque hay personas que se sienten mal, la están pasando mal, quieren salir de esa condición, pero no quieren entrar al reino. Por eso que Jesús dice, mira, la cuestión es que veas, pero la cuestión es también que entres. Es que entres en el reino de Dios. Porque allí realmente es donde va a estar primero la salvación. Con la salvación, la justificación, la regeneración, la iluminación, todo lo que quieras, ¿verdad? Y entrando manifiesta su poder, su carácter. Es transformado para transformar. Es renovado para renovar. Entonces, hay que entrar. Y esa es la invitación que todos ustedes tienen que hacerle a las personas que asisten, ¿verdad?, en los tabernáculos. Oye, hermano, aquí no hay que ver nada más. Ay, esto es bonito. Ay, qué palabra tan bonita. No, tienes que entrar. Tú eres el presente futuro de que vas a ministrar, vas a hacer liberaciones, Dios te va a usar sanando. Estas cosas en el nuevo nacimiento tienen que empezar, las provoca el mismo Espíritu. Así es. ¿Ves? Así es. Entonces, una de las cosas es que nacimos de nuevo porque no solamente vimos el reino, sino entramos. Oye, pero hace mucho énfasis en esto. Sí, hay personas que vienen acá y reciben una gracia de un milagro. Estoy cansado de ver personas que reciben el milagro y después no vienen más. Hay muchas personas que quieren salir de la santería, pero no quieren entrar en el reino, porque la santería, la santería, esto que hay, está bien, pero si vas a salir, tienes que entrar en el reino. Entonces, no hay un lugar intermedio. O estás en el mundo o estás en el reino, ¿verdad? Entonces no hay un lugar intermedio que tú dices, no, voy a salir de... No, si vas a salir es para entrar, ¿verdad? Entonces, pues, la vida del Espíritu del mismo Cristo, cuando entra en escena, ¿verdad?, que es bautizado por Juan, cuando sube las aguas, ve el Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre Cristo. Ahí ya te está mostrando también vida del Espíritu, ¿cierto? Y de ahí donde Cristo salió, lo llevó el Espíritu al desierto para retar al mismo diablo, ¿verdad? Lo venció y después saliendo de allí, creo que pasó como un año, él dice, mira, el Espíritu de Dios está sobre mí, la unción del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, vida del Espíritu. Y ahí, cuando recibimos el Espíritu, y también somos sellados por el Espíritu. Y hay algo bien interesante aquí, que dice que el que sella se hace responsable por el objeto sobre el cual se impone el sello. O sea, Cristo nos sella como de su propiedad. Como que le pertenecemos sí, claro, a él. por eso Somos de su propiedad. Es el mismo espíritu. Yo creo que el sello es el mismo espíritu. Somos de su propiedad. Escriban allí, somos de su propiedad. ¿Ves? Y fíjate, Nori, que me llama mucho la atención que cuando Cristo resucita, que los discípulos estaban reunidos en una casa, Jesús entró por las paredes así, ¿verdad? Les ministró, dio prueba de que era Él, que había resucitado. Y ahí es donde sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu. Con razón, en la cruz dejaron la peluca, claro, ¿verdad? Porque a la hora de la prueba, el que no tenga el Espíritu de Dios, huye. Es que sin el Espíritu Santo es muy sí, difícil. Y ahí fue donde recibieron el Espíritu. Sin embargo, ellos después se fueron a pescar nuevamente, ¿cierto? Y también Cristo se les apareció allá. ¿Por qué? Porque ya ellos habían recibido el Espíritu, pero ahora les faltaba algo. Le faltaba el bautismo y la llenura. Le faltaba el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 1:5. Porque Juan a la verdad os bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. ¿Qué te parece? Y a mí me llama la atención que esta llenura del Espíritu Santo no es bapto, según la palabra del Strong, sino que es baptizo. Y me llama la atención que estuve leyendo en el comentario de Schaffer, que él dice que ese bautizo es sumergir, pero no es después levantarse, no,
queda sumergido. Sí, siempre. Me llamó mucho la atención. No es el mismo bautismo de arrepentimiento de Juan, que se sumerge bajo el agua y vuelve a subir. No, el bautismo de Pentecostés es bautizo y dice que es sumergirse. Hasta ahí, a quedar sumergido en Cristo. Siempre ahí dentro de Él. Sí, claro, con razón los discípulos, después que de ese bautismo recibieron la llenura. El bautismo y la llenura fue allí como que junta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que somos bautizados una sola vez, pero llenos muchas veces. Claro, porque el bautismo, claro, no tiene medida. Quiere decir que el poder viene en el bautismo. Por eso es que hay que pedirle al Señor, oye, que nos bautice en el Espíritu. Aquí fueron manifestaciones de unas lenguas, hay muchos tipos de manifestaciones. ¿Cómo sé yo entonces que estoy bautizado en el Espíritu? ¿Puedo ser miembro de la iglesia y no estar bautizado en el Espíritu? Es una buena pregunta. Ajá, contéstamela. Bueno, pero es que aquí los discípulos habían recibido el Espíritu, pero le faltó el bautismo. Jesús sopló sobre ellos, ellos ya tenían el bautizo, ellos ya tenían el Espíritu, le faltaba el bautizo. Ahí tienen la respuesta. ¿Cierto? Entonces hay que anhelar. Yo me acuerdo que en mis tiempos, bueno, yo anhelaba y quería hablar en lengua, y yo escuchaba a la gente hablar en lengua, y yo en mi casa escondido, que sin que nadie me viera, empezaba como que a repetir las lenguas, y de repente me vino una broma rara y empecé a hablar en lengua. A mí oye, ¿seré yo? ¿No seré yo? ¿Será mi mente? ¿No será mi mente? Siempre está esa duda, sí. Pero cuando tú ves después las ganas que tiene de imponer mano y sanar a los enfermos, de hablar, de predicar, de ministrar, es la evidencia. Claro. Es la evidencia, porque eso es algo que es mayor que tú. Sí. ¿Me entiendes? El bautismo y la llenura es algo que no lo puedes contener. Por eso es que la respuesta es, ¿cómo sé que estoy bautizado? Wow, porque estás enamorado de todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, y cuando no estás lleno, estás medio apagado, ¿no? Sí. Porque te has alejado de la iglesia, te has alejado de las cosas del Señor, y te la estás pasando con gente más de mundo que con gente del reino. Okay. ¿Y en qué caso no puedo pasármela con gente del mundo? Bueno, si le estás predicando es una bendición, si le estás ministrando es una bendición, pero que ellos se hagan a ti y tú no te hagas a ellos. Hay una palabra que a mí me ministraba mucho ayer cuando estudiábamos, que evidencia mucho eso que estás hablando, porque la llenura en el Espíritu marca una diferencia en un creyente. Un creyente lleno del Espíritu siempre va a marcar una diferencia en donde quiera que esté. Va a tener gozo, va a tener paz, va a tener benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu fluyendo allí, porque hay gente que puede ser bautizada en el Espíritu y porque de repente tal vez no hable en lengua, puede tener la duda como que si será que fui bautizado o no fui. No, pero los frutos del Espíritu solos, ellos marcan la diferencia en la vida de cualquier persona que los tenga. Y siempre va a destacarse, ¿no? Entonces, encontramos en Hechos, no sé si llegamos ahí, en Hechos 4:8, donde estábamos hablando ayer, esa palabra que muestra un ejemplo poderosísimo de alguien lleno del Espíritu Santo, porque dice que en Hechos 4:8, en la Biblia textual, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿por quién ha sido sanado este? ¿Por quién ha sido sanado este? Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Mira qué evidencia tan poderosa, qué evidencia y qué manifestación de que ahí estuvo el poder de Dios, de que ahí alguien recibió un beneficio, recibió una impartición, ¿ves? De ese poder. Y entonces dice en el versículo 11, esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y la salvación no está en ningún otro,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la perla está aquí en el versículo 13, porque dice, viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, mira, el espíritu, valentía, ¿ves? Osadía, valentía. Sí, porque se lo estaba diciendo Oh, a los gobernantes que le iban a meter preso. Claro, a una cúpula tremenda de religiosos que los perseguían. Claro. Y fíjate lo que dice, viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, percibiendo que eran hombres sin letras, porque mira, yo cuando leía esto decía, ciertamente, ¿de dónde sacan ellos que si la piedra desechada ha venido a ser roca del ángulo? ¿Ves? Todo el espíritu. Es sabiduría del espíritu que en ese momento le puso a ellos soltar esta frase. Por eso cuando tú estás haciendo un tabernáculo, cuando tú estás enseñando, no puedes tener temor. No puedes tener temor de que es que no sé hablar, es que no sé decir, porque mira lo que pasó aquí. Estos pescadores, ellos reconocían que eran gente sin letra, ¿ves? Gente indoctos, dice. Se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Y lee el 14 también, que es poderoso. Ajá, y dice, y viendo al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que oponer. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ok, aquí viene la pregunta, ¿no? Aquí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos. Fíjate que cuando el Espíritu acciona un milagro, cuando el Espíritu acciona en una palabra, en sabiduría, en ciencia, en poder, nada puede opacar eso. Claro. Tanto que estos hombres dicen esto, ¿verdad? Dice que la señal ha sido manifiesta a todos los que habitan en Jerusalén. No lo podían negar. Y no podemos negarla. O sea, no podemos negar que el Espíritu Santo hizo esto. Y el 17 dice, sin embargo, para que no sea divulgado más entre el pueblo, amenacémosle severamente para que no hablen más en este nombre a ninguno de los hombres. O sea, venían con una prohibición. Una amenaza contundente. Una amenaza contundente. Les ordenaron el 18, no predicar de ningún modo ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Mira qué tremendo. Si los apóstoles fuesen seguido esta instrucción de esa cúpula religiosa, hoy nosotros no tendríamos este mensaje. No, lo que pasa, Nori, es que aquí la diferencia la marca la llenura. Por eso, porque ellos fueron intimidados y desafiados, pero estaban llenos. Y en esa llenura ellos se atrevieron a avanzar. Esa es la osadía espiritual. ¿Ves? Entonces la llenura te hace avanzar, la llenura no te hace estar en el mismo sitio, la llenura te hace ver que siempre hay más y que el Señor va contigo donde quiera que vayas, ¿ves? En su nombre. Y ahora, dime tú, ¿por qué ellos se encuentran en esta situación? Todo por un milagro del cojo de la hermosa. Amén. Porque todo el tiempo lo veían ahí en la puerta de la entrada de la iglesia de la Hermosa, del templo. Pues y de repente cuando los religiosos lo ven danzando al tipo adentro, ¿qué pasó aquí? Eso fue cuando los discípulos dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tremendo, porque a veces nosotros vemos es lo material que no tenemos. Pero mira qué convicción y qué llenura tan poderosa había en ellos. Ellos pasaban por un lugar, había un hombre con una necesidad, pero él pedía limosna. Y no era limosna lo que el Señor quería darle a este hombre. Él quería manifestar su poder, que fuera un instrumento para manifestar su poder. Así que cualquier persona que esté alrededor tuyo, hermano, y que la veas pasar y está allí, y la veas pasar y está allí con esa misma necesidad, yo te animo a que te llenes de este poder y puedas decirle lo mismo. Porque tal vez no es el dinero lo que esa persona necesita, tal vez no es esa necesidad material que podamos pensar, sino que conozca a Jesucristo y sea lleno del poder de Dios. Sí, no, y la bendición de aquí es que las personas podían ver, oye, si estos tipos son del vulgo, o sea, son sin letras, son del vulgo, Claro. ¿Cómo es esto? Que tienen ese poder, fíjate la opción, ¿no?
Entonces cualquier persona huye que se siente que no tiene la riqueza material que quisiera tener o no tiene muchas cosas. Oye, por lo menos tienes la posibilidad de ser millonario en la vida del Espíritu. Aleluya. Eso es gratis, eso es Cierto. gratis. Eso tienes que ir a tu lugar secreto y derramar el corazón al Señor. Oye, hermano, ser millonario en la parte espiritual, que después la parte material te la va a traer la parte espiritual. Así es, así ¿Entiendes? es. Pero tienes la posibilidad, o sea, no le comas casquillo a la gente, ni hablarle, oye, mira este pobretón, si tú te pones entonces a ver, oye, mira, me falta de todo, mira, mano, busca el lugar secreto, si no te puedes llenar de dinero por ahora, bueno, llénate de Dios, que eso es más valioso que todas las cosas y eso atrae las demás cosas. Claro, y ahí es donde Pablo dice, a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ves? Porque esta gente pudieron estar en ese grupo de los vil, de los menospreciados, pero mira cómo están allí asombrando Delante de los gobernantes, ¿no? a una cúpula de gente poderosa, de gente que para su momento creía que tenían el poder en las manos de ellos, pero resulta que había un poder superior de quien estos pescadores echaron mano. Aleluya. Y al día de hoy nosotros podemos también conocer todo esto que pasó en ese momento gracias a que ellos no hicieron caso a esa intimidación, a esa persecución que tuvieron, porque la llenura del Espíritu Santo marca la diferencia. Yo quiero que escribas allí, la llenura del Espíritu Santo marca la diferencia. Qué hermoso. A mí me emociona es eso. Yo una vez estuve contando una anécdota, que había un amigo mío que era bien feo, pero más feo, pero bailaba, mano, que no se lo ganaba nadie. Entonces yo le digo a él, oye, vale, pero dime algo, ¿cómo aprendiste a bailar tanto? ¿Por qué te afanaste por aprender a bailar tanto? Yo te admiro como baila. Él me decía, Rocco, yo soy bien feo, bien feo. La mujer no me ven de lo feo que soy. El feo me dice feo a mí. La fea me dice feo. Mano, aprendí a bailar porque para algo tengo que ser lo bueno. Claro. Para algo tengo que ser lo máximo. Aprendí a bailar y ahora el feo se ve bonito bailando. ¿Viste? Entonces yo digo, oye, hermano, aquí es por eso que Dios dice, da buenas nuevas. Vine a traerle buenas nuevas a los pobres. ¿Me entiendes? Y aquí está diciendo, mira, estos eran como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Amén. Wow, qué Entonces poderoso. tú no te quejes de tu situación económica, Dios te va a bendecir, pero aprovecha entonces el tiempo que usas chateando, que usas, aprende, oye, anhelando la presencia del Señor, anhelando ser bautizado con el Espíritu Santo, y así fuiste bautizado, que tienes tu evidencia que así fuiste bautizado, pues entonces anhela ser lleno del Espíritu Santo y Dios te va a conceder eso. Señor, Amén. quiero ser lleno de ti para. Así Quiero ser es. lleno de ti para tus propósitos. Ser lleno de ti para que tú me envíes donde tú quieras. Quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de ti, quiero ser... Lléname, lléname. Y tú tienes que nadar en esa onda de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso va a ser una bendición. Y me llamó la atención porque ellos después, ellos le respondieron a los magistrados que estaban ahí, a los religiosos, le decían, oye, juzguen ustedes. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no hemos podido dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron. Oye, bueno, no hallaban cómo castigarlo porque había una multitud con ellos que no podían hacer nada, estaban de brazos cruzados. Al pues. final eran Ajá. ellos los que temían. Claro. Al final ellos eran los que temían porque le temían al pueblo por causa de lo que ellos, de esas manifestaciones poderosas que los discípulos estaban haciendo. Fíjate estos religiosos, mis hijos del diablo. Oye, en vez de alegrarse que este loco tenía 40 años postrado, cojo, ahí a la puerta de una iglesia, 40 años, en vez de alegrarse del milagro, mira lo que hace el reino de las tinieblas disfrazado de religiosidad. Atacaban a los hijos de Dios, a estos apóstoles, por ese milagro. En vez de alegrarse, ese es el espíritu del diablo, cuando la gente en vez de alegrarse de tu triunfo, oye, más bien te ataca. Claro, sí, porque ese es el mismo sistema del mundo, ¿no? Nadie se alegra de la bendición de otro, sino que al contrario, está siempre como que ¿y por qué a él y no a mí? ¿No? Sí. Entonces, cuando tenemos al Señor es diferente, cuando tenemos al Señor, Él lo es todo.
Él lo es todo. Crece en las riquezas espirituales. Amén. Estos son tiempos que lo demás está tan difícil que ahorita lo que el mundo necesita es gente de Dios. Yo pienso que hay cientos de hombres cojos en la puerta de la iglesia esperando, ¿verdad? Estos son los que no entran, se quedan, no terminan de entrar, sino están cojos en la puerta. Así es, y yo pienso que hay bastantes personas esperando por ti, bajo la unción y el poder de Dios, que tú puedas ministrarle de una manera poderosa. Eso te va a enriquecer aún más a ti, va a enriquecer a las personas y otros te van a odiar. Pero tranquilo, que mientras Dios te ame, todo está bien. Eso igual pasó con Esteban, ¿te acuerdas? Oh, sí. Esteban es una de las historias que a mí me llena mucho. Tiene demasiada riqueza espiritual de dónde cavar, ¿ves? De dónde ahondar. Dios le dice en Esteban, el diácono lleno del Espíritu, también mira lo que decía Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Te das cuenta? ¿Ves? No podían resistir ni la sabiduría ni el Espíritu. ¿Ves? Y yo creo que ahí es donde el Señor está llamando a la iglesia en este tiempo. Amada iglesia, tenemos que entrar. Esa es la puerta por donde en este tiempo la iglesia se debe mover, hacia donde la iglesia se debe dirigir. Sí, así es. Sí, a la sabiduría y al espíritu. Mira, todo lo que se parezca y no hable de esto, no es. Mira, hoy en tiempo hay mucha corriente religiosa dentro del reino, dentro de todas partes, donde están buscando todas las otras formas que no tenga y no tiene que ver nada con poder, ni con prodigios, ni con señales, como decía Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron los de la sinagoga. ¿Ves? ¿Viste? ¿Ves? La gente religiosa se levantaba. Pero el reino, este es el diseño. Por más que uno quiera inventar actividades que no tengan, que tienen que ver puro con estrategias humanas, ¿verdad? Que hacernos nosotros a ellos para entrar en ellos, y no, hermano. Esto tiene que ver con gracia y con poder. Amén. Oye, porque está más claro, no canta un gallo. Así es, así es. Eso es cierto. O sea, la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, te da las estrategias, te da los diseños de cómo tú te vas a desenvolver donde quiera que estés. Y tiene que ser con sabiduría del cielo y con poder. Sabiduría y poder. Poder, no puedes sacar el poder de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la manifestación aquí era el poder. Todos los rollos que se prendían era por la sabiduría cuando confrontaban a los religiosos. ¿Y por qué los confrontaban? Por el poder que manifestaban. Entonces yo siempre le he dicho a Nori, oye Nori, tenemos que estar pendientes. Mira estas predicaciones lo que hablan es puras cuestiones, no tienen nada que ver con esto. Y sí es el diseño original. ¿Verdad? Y dígame lo que dice Hechos 16:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, ¿verdad? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Te das cuenta? ¿Ves? La gente fija los ojos en los hijos de Dios. Ajá. Fíjate, pero fíjate, estaban tan endemoniados que viendo el rostro con un ángel. No. Después la final, en Hechos 5, 7:55, dice, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, ¿ves? Pongan ahí, la llenura del Espíritu Santo siempre va a marcar la diferencia. Amén. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Sí, Señor. ¿Y qué hicieron los tipos? Le cayeron a piedra. Claro, porque el mundo espiritual, o sea, aquí lo que estamos tratando de mostrarte es el movimiento del mundo espiritual que hay a nuestro alrededor cuando accionamos la vida del Espíritu. Cuando accionamos la vida del Espíritu. Entonces, es como Rocco decía la semana pasada, nuestro apóstol, que es una corriente que viene con una fuerza, pero también la corriente del Espíritu va en contra, ¿sí? En contracorriente, con mucha fuerza también. Yo estoy viendo que el Espíritu de Dios está durando a nivel mundial. Así es. Se están confrontando dos corrientes. Uno que es pura letra, que es pura letra y pura sabiduría, la sabiduría humana mezclada con la sabiduría divina allí,
¿verdad? Pero no hay nada de poder. El monte de los Olimpos se llamaría eso. ¿Sí? Claro, porque es el humanismo, es ese conocimiento humano, ¿ves? Que siempre lleva a exaltar al hombre, que el hombre puede incursionar aquí, que el hombre puede allá. No, es el monte Sión, el monte de Sión es el monte verdadero y único, donde habita Dios, donde es su habitación. Y a ese es el monte que nosotros debemos subir, en el nombre de Jesús. No, así es. Entonces, acuérdense siempre de esto, manifestación de poder y palabras de sabiduría. Amén. Eso, todo es fruto del mismo Espíritu y eso nada más lo podemos lograr anhelando la llenura. Y yo, como te estaba diciendo antes, hay una corriente que Dios está volviendo como que a remontarse con las personas que podamos, tomar de lo que Dios está haciendo. Sí, y eso tiene que ver con esa unción poderosa, esa manifestación, esa sabiduría, pues, y ese es el diseño original. Pero no caigas nunca en cuenta de otras cosas que no tengan que ver con palabra y poder. Lo demás es buche y pluma, palabra y poder y palabra. ¿Cierto? Así es. Y es que eso es lo que nos empodera realmente. O sea, ¿qué nos empodera realmente a nosotros en medio de todas las circunstancias que podamos vivir y en medio de todas las cosas que hoy podemos ver que se están moviendo? Es la llenura del Espíritu. Y ahí es donde queremos que la iglesia se sumerja. Iglesia Don Divino y Iglesia de Jesucristo en las Naciones. Ahí es donde el Señor nos está llamando a cavar, a buscar esa veta, a buscar ese pozo de aguas vivas donde la llenura del Espíritu Santo marca la diferencia para cualquier hijo de Dios, donde quiera que esté. Fíjate que me viene la sierva de Naamán, que tú ya lo has hablado muchas veces. O sea, esa muchacha estaba llena del Espíritu Santo. Ella estaba esclava allí, había sido llevada esclava, pero era libre. Naamán era esclavo, la esposa era esclava, aunque ellos naturalmente se veían libres, pero esta esclava estaba llena. Los hizo libres. Los hizo libres, estaba llena del Espíritu Santo. Claro. A pesar de que era otra época, todavía el Espíritu no se había, pero ella tenía. Eso quiere decir tenía que depósito de vida dentro de ella como para libertar a un general del ejército asirio. ¿Ves? O sea, ¿quién de nosotros le dice, Señor, heme aquí, lléname, porque hay muchos asirios que libertar, hay mucha gente clamando para ser libres? Yo quiero que tú pongas ahí en el chat, si tú te crees uno de ellos, anótate ahí, levanta tu mano, pon una manito que diga, yo quiero ser uno de esos. Porque es a donde el Señor está hablando a su iglesia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que somos una iglesia que entra, que esa puerta se abrió, que ese portón espiritual se abrió y estamos dispuestos a entrar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú nos llenes de tal manera de que podamos tener la valentía suficiente para movernos en esas aguas y no negar tu nombre jamás, Señor, en el nombre de Jesús. Y Nori, esto también tiene que ver ya con algo personal. Ya, porque esto es colectivo, enseñamos, ministramos, pero ya en la llenura y todo eso tiene que ver con tu lugar íntimo, con la presencia del Señor, ¿cierto? De repente tú estás aquí escuchando y tú empiezas a clamar al Señor que te llene, empiezas a clamar al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, empiezas a orar al Señor, el Señor, mi vida interior tiene que cambiar, no siento pasión, o sea, porque la pasión te hace vivir. Amén. Vivir apasionado es vivir entregado, pero no te puedes entregar si no sientes pasión, ¿cierto? Entonces, pues, pero eso es ya algo privado, más que colectivo es privado, en tu lugar íntimo, y así sorprendes. Por eso, mientras esperas el billete que necesitas, mientras esperes el trabajo que necesites, ese tiempo, entonces, gánalo orando, metiéndote ahí con el Señor, que sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Aleluya. Tú puedes decir, oye, pero yo tengo mis hijos, tengo que tenerlos, sí, pero busca siempre el momento. Y mientras estés haciendo la cosa, entonces medita en lo que es llenura, medita en lo que es bautismo del Espíritu Santo, medita en lo poderoso que es el Señor, en la bendición que puedes recibir de Él, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hazlo. Así es. Hazlo. Es como Dios diciendo, por aquí es. Sí, pero yo necesito, es por aquí.
porque por aquí va a ser la salida y la respuesta a muchas cosas. Así es. Y yo creo mucho que eso tiene que ver en no centrar nuestra vida espiritual solamente en lo que necesito, dame, puro dame, ¿no? O sea, la vida espiritual se centra también en lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es bien importante también tenerlo claro, porque siempre nos acercamos a Dios es buscando su mano, pero muy pocos se acercan buscando su corazón. Y en su corazón está todo. Ahí tú entiendes que el Señor te escogió antes de la fundación del mundo para. O sea, ese para que está ahí en Efesios dice mucho, porque te traza el camino de lo que Él también quiere para nosotros. Entonces, también pienso yo, Rocco, que quitar la atención tanto en mis necesidades para ponerlas en el corazón de Dios, porque dice que cómo no nos dará Él todas las cosas si nos da su Espíritu. Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿cómo no nos dará Él? Hay que estar en Él. Exacto, es que todo es en Él. Fuera de Él es simplemente un conocimiento que es vano porque a la larga no ves la vida no te bendice. Exacto, no ves la vida que ese conocimiento genera. Y yo conozco muchísimas personas, así tú también, que tienen un conocimiento, nos podemos saber la Biblia de tapa a tapa, pero ¿de qué me sirve a mí un conocimiento que no me funciona? Creo que eso lo hemos hablado en las otras clases. O sea, el conocimiento nos tiene que funcionar, pero el conocimiento es una ala, como tú nos has enseñado, y la otra ala es el espíritu. Es la comunión, es la intimidad, es que esas letras de las escrituras se vuelvan vivas, se vuelvan aguas vivas que puedan saciar. Pues es que no, yo pienso que muchas veces algunas personas pueden estar diciendo, bueno, es que tú no sabes la necesidad por la que yo estoy pasando, es que es fácil hablarlo, no es fácil decirlo. Yo pienso que tú puedes pensar también, bueno, así como lo estás haciendo, preocupándote por todo y no ocupándote de nada del reino del Señor, te ha funcionado hasta hoy, has logrado algo, porque uno se puede enfrascar, ¿sabes? Es fácil hablar así, porque cuando no se está lleno de Dios, mano, vivimos como que si Dios no existiera. Cuando no se está lleno de Dios, la carne agarra fuerza y vivimos un mundo humanista que tiene razón, lógicamente hablando. Pero cuando de repente nos empezamos a llenar de Dios, nos vamos dando cuenta que estábamos equivocados y nos empezamos a humillar al Señor y empezamos a llorar, a pedirle perdón. Porque perdemos la brújula, porque los hijos de Dios son los que están dirigidos por Dios. ¿Me entiendes? Entonces, los que están dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, es mejor no rebelarse, sino es mejor decir, oye, hermano, yo de verdad que estoy tan ocupado conmigo y con mis hijos y con la casa que me he desocupado de las cosas del Señor. Pero no me ha ido muy bien, tienes que reconocerlo. Claro. Porque no es con nuestras armas, no es con nuestra fuerza, dice la Biblia. Es con el Espíritu. Es que es su Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces eso, experiméntalo. Bájale 2 y empieza a buscar las cosas del Señor. Empieza a orar, que ahí va a estar toda la respuesta y toda la salida a la que podamos estar necesitando. Es que cuando reconocemos el punto donde nos quedamos, ¿en qué punto nos quedamos? O sea, porque a veces hay que tener humildad, ¿no? Exacto, porque a veces pensamos que es la gente que nos dejó, no, es que la gente siguió y tú te quedaste en un punto. Ahora, tienes que ver en qué punto y qué motor le tienes que poner para alcanzar. No, y tú tienes que ver mucho la vida de los que hemos quedado aquí perseverando toda la vida y los que no han perseverado, que no, es muy fanático, y la vida es un desastre. Y no es que nos gloriamos en eso, gracias a la misericordia que tuvo Dios en nosotros, porque tampoco hemos tenido una vida intachable y perfecta, nada de eso, pero hemos estado allí, en las buenas, en las malas, en las pruebas, en las tribulaciones, allí, y aquí seguimos. Muchos apostaron a nosotros cosas contrarias, y sin embargo la gracia y la misericordia de Dios nos tiene hasta la meta. Aleluya. Y eso es lo que anhelamos, sí. Hacer la voluntad de Dios. Y cuando esto está claro en tu vida, o sea, no tienes opciones. Decir, bueno, yo soy cristiano hoy, pero mañana puedo hacer esto y pasado puedo hacer aquello. No. El que está en Cristo tiene una sola opción y es Cristo.
A la No final tiene sigue más. siendo Cristo porque cuando nos salimos nos caen a palo y otra vez para adentro. O sea, ¿me Bueno, entiendes? está bien, pero cuando Pero- digo esto es que tú renuncias a una mente de pecado, porque cuando abres opciones de que puedo ir para acá, que puedo agarrar para allá, entonces tienes todavía mucho de ti, y el Señor necesita levantar una generación. Por eso es que se llama empoderados, porque necesitamos levantar una generación que su única opción sea Cristo. O sea, no haya camino por aquí, no haya camino por allá, no haya puerta detrás, no tengas para dónde agarrar, tu camino es Cristo. Así lo vimos nosotros siempre, desde que creímos en el Señor. Siempre, y nos perseguían y nos decían, imagínate, cuando una vez estábamos en una reunión y a Rocco le echaron whisky encima porque estaba predicando a Cristo, y burlándose de nosotros le echaban whisky encima de la cabeza a él y a mí, o sea, pero nuestra opción siempre fue Cristo. Entonces, cuando eso está claro en tu vida, realmente tú eres empoderado por el Señor, y lo que te toca ahora es crecer en esa verdad, crecer en ese fundamento que cabe más profundo para que tengas más del Señor. ¿Ves? O sea, esto es algo bien importante, dejarlo aquí, porque uno de los propósitos de esta escuela, cuando el Señor le muestra a Rocco de hacer esta escuela del Espíritu, es como traer un despertar, traer un movimiento dentro de nosotros que no sea tampoco que llevemos una vida liviana. Y en cuanto a esto, es porque yo en mi mente todavía tengo opciones. Bueno, esto aquí. A veces veo gente, y lo he dicho también en otras oportunidades, pero me viene por el Espíritu, que hay gente que va de un lugar a otro, de una iglesia a otra, pensando que las congregaciones o los locales son los del problema. Ahí no hay amor, ahí no hay esto, aquí no me dan aquello. No, el único problema de gente así es que no tiene una vida en Dios espiritual, una vida que se sustente en la misma vida de Dios, para nutrirle, para llenarle, y él se ve solamente como una persona que es parte de un cuerpo donde tiene que fluir, donde tiene que dar, no que te den. Tú tienes que dar, tú tienes que aportar. De eso se trata el reino. Es mejor dar que recibir, es mejor dar que pedir. Y de eso se trata, ser empoderados en la vida del Espíritu, en que nosotros no estemos solamente como gente que va detrás pidiendo una gota de agua, las vírgenes que pidieron el aceite. No. Es gente que está clara que su vida no tiene dependencia de otra fuente, sino del Señor. Y que cuando vas a un local, cuando vas un domingo, vas simplemente a que el cuerpo, en las coyunturas, le rinda adoración al Señor, ¿verdad? Nos reunimos a dar una adoración corporativa al Padre, y ese lugar debe explotar en el nombre de Jesús. Cuando no hay vida de comunión, el dicho es que vienen a echar, vamos a echar gasolina el domingo y la quemamos en la semana. Bueno, sí, bueno, y la historia eso también de Pablo, que cuando en una oportunidad iba al lugar de oración y le salió un encuentro en Hechos 16, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual le producía grandes ganancias a su amo, adivinando. Mira, Pablo va a un lugar de oración y le salió esta divina, ¿verdad? Y dice Hechos 16:17, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Fíjate, esta divina lanzando piropos bomba para tratar de no, ¿cómo se llama? De esconder el espíritu de adivinación que tenía. Que estaba ahí así asolapado, ¿no? Pablo al comienzo como que no se había dado cuenta. ¿Sabes? Por eso es que tienes que tener pilas con la gente que te alaba mucho. ¿No? Pilas con la gente que te alaba mucho, te tira piropos, pero no te sigue, no sigue la iglesia, no sigue nada, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces mira esto, había un camuflaje, ¿no? Porque decía el Hechos 16:18, ¿qué dice, no? Ahí tu Biblia. Dice, y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella y fue libre. Aleluya, de eso se trata. De eso se trata, que Dios nos dé esa fuerza espiritual. Amén. Aleluya. Y yo cuando digo que Dios nos dé esa fuerza espiritual está, hay que buscarla. Claro. Hay que buscarla en esa intimidad, porque es como el comer, ¿no? Tú eres lo que comes, lo que bebes, eso es tu cuerpo. Tú lo has dicho, hay que meterse en la piscina para mojarse. Sí, claro. Entonces,
allí, mano, y cuando los amos vieron que ya la tipa no tenía el espíritu de adivinación, se endemoniaron contra Pablo y levantaron a toda la gente contra Pablo. ¿Qué te parece? La esperanza de su ganancia Sí. se había acabado, Y porque la mujer fue libre. Sí, y lo echaron a la cárcel con muchos azotes. Y ordenaron al carcelero que lo guardara con mucha seguridad. Y sí, mira, estos no tenían pistola, no tenían balas, no tenían nada. Y los pusieron como unos presos de alta peligrosidad. En otra versión dice que en la cárcel de más adentro. Y le pusieron grillete. O sea que un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre altamente peligroso para las tinieblas. Aleluya. Pero mira de dónde ellos cavaron en ese momento, porque imagínate, en un calabozo, el de más adentro, cepos en los pies, cepos en las manos, ¿verdad? Y azotados. Ellos estaban, ay, qué dolor, pero por predicar a Cristo me pasó esto, mira lo que nos está pasando. No, Esta no. es la enseñanza de la falta de llenura, ¿no? Mira O sea, la que llenura. Jesucristo tenga aquí. misericordia de nosotros. El pozo allí empezó a fluir de adoración y empezó a decir, y a la medianoche, Pablo y Silas, ese olor grato de la adoración comenzó a perfumar las paredes, comenzó a estremecer el piso. Cuando vino a ver, aquello fue un terremoto. Sí, y esto no fue algo de la mente, esto es algo del Espíritu. No, del Espíritu. Porque la gente puede decir, ay, vamos a orar para que... No, mano, que aquí no nos queda nada, vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a orar. Mira, y te vamos a cuento adorar. algo que- O sea, algo del Espíritu, no es algo mental. No, haz 4 oraciones, 3 Padre Nuestros, 2 Ave María y vas a salir del... Nada de eso. No es por fórmula. Olvídese que no es por fórmula. O sea, no hay una fórmula cuando tú buscas al Señor. Claro. La única cosa que el Señor pide es un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia. O sea, cuando tú vas en esa actitud ahí, tú te encuentras con Él. O sea, Él no se va a negar. Aquí Pablo y Silas dijeron, bueno, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo Para morimos. Cristo morimos. Todo Qué lo que hermoso. hagamos sea para el Señor. Esa es la verdadera libertad espiritual cuando ya no estás atado a nada. Amén, amén. Sino estás amarrado a la cruz. Y en todos estos ejemplos que hemos puesto de gente empoderada por el ¿Y Espíritu qué pasó? Santo. Cuéntame, termina que me daste emocionado. Sí, bueno, a medianoche hubo el terremoto. Entonces, Sí. y de repente, ¿qué pasó en el 26? Aleluya, dice que repentinamente hubo un gran terremoto hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todo fueron soltadas. Los cimientos de todo, lo que no es de Dios, ante una oración, una adoración en el Espíritu, cae al piso, se derriba. Así que si estás orando por tu familia, si estás orando por tu esposo, los cimientos donde ellos están anclados hoy en día, que no es el fundamento de Jesucristo en sus vidas, en el nombre de Jesús se estremece En el y nombre de se Jesús. cae. Amén. En el nombre de Jesús, Poderoso toda de Jesús. fortaleza Aleluya. y toda estructura de Ashata pensamiento Bashaya. que sostenga la vida Sí, de Dios. alguien, un antidiseño de Sí, Dios, Señor. hoy se debilita en el nombre de Jesús y cae por el poder del nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Y en el 27 qué pasó, Nori? Ay, si tú me dejas, yo sigo orando aquí. No, vamos a terminar hablando, tranquilo. Dice, despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel, y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz, tremendo, pidió entonces una luz profético. La luz, cuando la luz se levanta en un lugar, no hay sombra que pueda tener a alguien cautivo. Aleluya, bendito el Señor. Y pidiéndoles, entonces una luz corrió adentro y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas. ¿Ves? El temor de Dios, en lo que la luz se levanta, el temor de Dios cae. Se postró, las tinieblas se postraron ante la luz. Así es, así es. Porque no hay otro Él nombre. sigue echándome el cuento, que me emociona esto. ¿Cuál? ¿A dónde vamos? Ajá. En En el 30. el 30. Y Dice, conduciéndolos afuera, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Aleluya. Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas
El mismo carcelero. No, ¿y cómo quedó el diablo ahí que lo había metido preso? El diablo dijo, allá, cuando la divina fue libre, ese demonio, me imagino que se confabularon todo el mundo de las tinieblas contra Pablo. No, ahora vamos, ya tú vas a ver, Pablo, ya tú vas a ver, Pablo, no viniste a echar a perder el negocio aquí del infierno, te vamos a meter preso. No, yo creo que el diablo lo que, oye, ¿qué pasó aquí? Aleluya. El diablo pensaba que había salido coronado, que ya lo habían metido preso, que ellos más nunca iban a hablar, porque estaban en el calabozo más adentro, estaban bien azotados, tenían, en las piernas tenían, ¿cómo que Los se llaman? cepos. Los cepos. ¿Y qué pasó allí? Bueno, gente Mira empoderada. lo que hace Dios, ¿no? El empoderado, mira la gente cuando está empoderada, puede tener días malos, pero son más los días gloriosos que los malos. Aleluya, son historias de gloria. No, y veo también que cuando el enemigo, en ese momento, el carcelero era como su enemigo, porque los azotaba, me imagino Sí, cómo los claro. trataría, todo. Después este hombre le estaba limpiando las heridas. Eso lo hace el Señor, ¿ves? Sí, Hace que tus enemigos se... se postren a tus pies. Aleluya. Tenemos que terminar, Vivo. Sí, bueno, ahora, Digo, apóstol. ahora sé que tienes una oración ahí potente porque esto es poderoso lo que le Sí. pasó a Pablo y Silas. Mira el punto Amén. espiritual. ¿Ves? Ellos liberaron a la mujer. La respuesta del infierno va a estar preso. Y la adoración los hizo libres. Gloria a Dios. Y es tremendo porque para concluir, todos estos Aleluya. ejemplos que hemos puesto, que era lo que quería decir antes, en cada uno de ellos se ve un movimiento en el mundo espiritual que pareciera que fuera contrario a los hombres de Dios. Porque el enemigo moviliza sus fuerzas para intimidar, para azotar, para hacer un ambiente de mal, ¿no? Contrario al del Señor. Pero mira cómo terminó cada uno de Pero estos pero ejemplos. nosotros eso lo aprendimos al comienzo, ¿no? Amén. Que cuando activamos el mundo espiritual siempre viene algo que Va a no haber nos- guerra, va a haber Va a haber oposición. guerra y van a pasar cosas que de repente es desagradable. Wow, o sea, mira la respuesta. Pero detrás de eso, Pero la siempre. adoración, no, pero dependía de nosotros. Claro, Dependía de nosotros porque entonces, no, mano, Dios está en esto. el cómo nos Porque esto manteníamos. fue una respuesta, es como si tú alborotas un avispero. Ajá. ¿Me entiendes? Las avispas te van a atacar, pero si estás lleno de Dios, estás lleno de aceite, bueno, va a resbalar y tú sigues adorando al Señor. Amén, aleluya. Sí, porque no te podemos pintar que tú no vas Que a todo es intimidar. bendición Tú y todo es gobiernas bendición realmente, gobiernas pero- en el mundo espiritual. Pero acuérdate que estamos en un mundo donde Satanás es el príncipe. De la potestad del aire. Entonces sus emisarios van a atacarte. Eso, pero tú vas a tener una respuesta. La adoración es tu mejor arma. Amén, claro que sí, claro que sí, aleluya. La adoración es espontánea, de verdad. No es que digo, no, voy a adorar con la mente para que el diablo se vaya. No, no, no. Tú estás lleno de Dios y eso todo es espontáneo. Amén. ¿Me entiendes? Todos podemos responder de diferentes formas de adoración, pero es adoración. Amén, así es. Wow, qué bello. Qué bello, de verdad. Bueno, no, ya la hora se no acabó. quiero terminar la escuela. Nos estamos pasando unos minutos, pero Lo que queremos es que con está todo muy esto, bueno. ¿no? Es que te vuelva, necesitábamos una iglesia apasionada por el reino de Dios. Amén, aleluya. Si buscáramos al Señor como buscamos la plata, como buscáramos el oro, eso fuera maravilloso, porque la verdadera felicidad está en estar lleno de Dios y que las demás cosas te van a seguir a ti. Así es. Entonces, amados, Aleluya. en el Señor, Señor. estamos empoderados para que cada tabernáculo sea una fuente de agua viva, donde todas las personas que tengan sed puedan venir a beber. Cada tabernáculo debe ser una lámpara que marque la luz del Señor y ellos puedan encontrar el camino. Cada tabernáculo debe ser un lugar de alimento, un lugar donde los que están empoderados por el Señor pueden decirle a los perdidos, vengan, aquí hay una casa de sanidad, una casa de liberación, una casa de paz, aleluya, para que Jesucristo se manifieste en sus vidas. Amada iglesia, amados en Cristo, les bendecimos, les amamos y oramos al Padre de las luces.
oramos al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos sumergirnos en esas dimensiones del Espíritu donde Él se manifiesta con milagros, con señales, con prodigios, con poder, para esa gran cosecha que nos ha sido anunciada, una gran cosecha de gente que viene a los pies de Jesucristo, porque hay una iglesia que se levanta empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Amados, tomen este pan, cómanselo varias veces porque no se acaba, aleluya, y veamos esto con nuestros propios ojos, porque es para estos tiempos. No es un tiempo que vendrá, no, ya llegó el tiempo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. No, y aquí se cumple la palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán, y ya se cumple esta palabra aquí. Amén. Es que hablar del Espíritu es una riqueza. Enriquecidos en Cristo. Así que Dios les bendiga, paz y gozo con el Espíritu Santo. Amén.